Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Les damos la cordial bienvenida, mi esposa, la hermana Vale y un servidor, el hermano Diego. Gracias por acompañarnos esta mañana. Estamos transmitiendo desde San Pedro Atlapulco, Iglesia La Nueva Jerusalén, y les damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. En verdad, qué bueno que está aquí acompañándonos. Esta mañana quisiéramos empezar leyendo el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3. Vamos a partir de ahí, libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra de Dios: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Para este momento quiero compartirles dos cosas para empezar. Número uno, la palabra Apocalipsis significa una revelación. Y la palabra revelación significa ver algo que no se ve, porque por eso es revelación. Y dice la palabra de Dios en este versículo: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. La profecía, el significado de la palabra profecía es hablar por inspiración divina. La profecía tiende a moverse hacia el pasado, o la profecía tiende a hablar acerca del futuro. Ahora, una profecía es una revelación de algo que no se ve, de algo que no se sabe, y también hacia adelante de algo que se desconoce. Dice Primera de Pedro que la profecía no fue traída en los tiempos pasados por inspiración de hombres, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La profecía no es otra cosa más que la voz del Espíritu. En este tiempo, por la pandemia, por esto del coronavirus, en muchos lugares se da por hablar de temas apocalípticos y escucha uno a los diferentes pastores que predicamos, que hablan de los sellos, o que hablan de las copas, o que hablan del anticristo. Pero creo que la finalidad de una profecía es prepararnos para lo que viene más adelante. El último profeta en el Antiguo Testamento fue Malaquías. Y antes de Malaquías, muchos profetas predijeron o profetizaron dónde iba a nacer Jesús, en qué ciudad, cuál iba a ser la condición política, cuál iba a ser la condición moral, cuál iba a ser la condición social de la sociedad cuando Jesús fuera a aparecer. Lo curioso es que fueron solamente un grupo de hombres sabios del Oriente que se dedicaron a escudriñar en qué punto y en qué parte las profecías se iban a cumplir acerca del nacimiento de Jesús. Cuando Jesús nace, dice que los hombres sabios llegaron a Jerusalén y eran hombres de posición económica. O sea, no era gente del pueblo, eran gente con cierta posición, porque pudieron llegar a Herodes y pudieron platicar con Herodes
y le preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y Herodes dice: ¿van a ser un rey? ¿Cómo? Si yo soy el rey. Y dice que entonces mandó a llamar a todos los astrólogos y a todos los astrólogos, mandó a llamar a todo el grupo religioso de su tiempo y les preguntó: ¿es cierto? Y entonces los religiosos empezaron a decir: no, sí, dijeron que en Betlehem, que en tal lugar, y que estas iban a ser las condiciones. Y dice que toda la ciudad se turbó con él. Pero si usted lee el libro de Mateo, usted no encuentra ni al rey Herodes ni a alguno de los religiosos decirle a los hombres sabios: vamos con ustedes a ver dónde ha nacido el rey de los judíos. No, porque nuestra naturaleza carnal es una naturaleza terrenal. Nuestra naturaleza terrenal no piensa en las cosas del futuro, tampoco le interesan las cosas del pasado. Por ahí algún escritor, tenía el nombre, anoche me lo aprendí, pero se me fue la memoria. Dice: quien tiende a no aprender del pasado, quien no aprende del pasado, tiende a cometer los mismos errores en su presente. El pasado es para aprender, para prepararnos el presente, hermanos, es una preparación. Si a usted le llega una invitación y le dicen: oye, dentro de 2 meses se casa la prima fulana, usted ya sabe la invitación, ya sabe que la prima se va a casar. Entonces empieza a apartar esa fecha porque sabe que dentro de 2 meses su prima se va a casar. Porque le están dando una invitación que le está diciendo que en el futuro usted está invitado a una boda. Bueno, el presente, hermano, déjeme decírselo, a mí no me sirve de nada estar pensando en el futuro si en mi presente no me estoy preparando. La palabra dice que Jesús viene. Y si hay algo que nosotros deberíamos de estar haciendo, es prepararnos. Daniel, en el Antiguo Testamento, habló de todo esto que está pasando en nuestros días. En el capítulo 9 de Daniel, si usted me acompaña al libro de Daniel, capítulo 9, dice en el versículo 24, Daniel, capítulo 9, Daniel capítulo 9. Estoy haciendo tiempo para que abra su Biblia. Digo, si es que la tiene, porque si no tiene su Biblia, ha de tener unos tacos o un plato de pancita o algo ha de tener ahí. Pero si usted tiene una Biblia, mire lo que dice la palabra de Dios. Daniel capítulo 9, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación, concluir el pecado, expiar la iniquidad y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Dios le da una revelación a Daniel y le dice: Daniel, te quiero compartir algo, Daniel. Te quiero compartir algo del futuro. Quiero decirte que son 70 semanas que están determinadas para Israel. Y después de esas 70 semanas viene el fin para Israel y para esta creación. O sea, Dios
le profetizó a Daniel. Daniel fue un profeta aproximadamente en el año 580 y tantos, porque fue cuando Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Dios le dio esta revelación a Daniel. Y hermano, han pasado 2500 años de esa revelación. Y en estos 2500 años, Dios dijo todo lo que iba a suceder. Dios escribió todo lo que iba a acontecer hasta este día. Por ejemplo, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación, concluir el pecado y expiar la iniquidad. En otras palabras, para traer el juicio sobre toda la gente, judíos y no judíos, y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. O sea, está hablando de lo que va a suceder antes del milenio. Pero esa es otra historia. Quiero leerle rápido, no es mi tema, pero mire, quizás el Señor sí es el tema, porque dice la palabra de Dios: sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Hasta aquí lo dejo para poderle explicar. Le dice Dios a Daniel: quiero que entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén, porque Jerusalén estaba destruida, Nabucodonosor vino con su ejército y tomó la ciudad santa de Jerusalén. Y cuando tomó la ciudad santa de Jerusalén, entonces fueron 70 años que Israel estuvo viviendo esclavizado en Babilonia. Durante el periodo de Ciro, dice que Dios tocó su corazón. Y entonces Esdras y Nehemías tienen cartas para regresar a Jerusalén y volver a edificar la ciudad. Quiere decir que en esos primeros 49 años, déjenme cambiar de marcador, en esos primeros 49 años, en estos 49 años, es reconstruyen Jerusalén. Y es Esdras y Nehemías los líderes que en estos 49 años reconstruyen Jerusalén. Ahora déjenme explicarle más. Una semana profética. ¿Sabe qué es lo bueno de este video? Que lo puede regresar, si no lo entiende, lo regresa y lo regresa y lo regresa, hasta que capte lo que quiero decirle. Son semanas, déjeme ponerle acá porque si no, no voy a poder. Son semanas de años. ¿Qué quiere decir? Que un día es igual a un año. ¿Cuántos días tiene una semana? 7. Ahora, dice la profecía: sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62
semanas. Entonces, primero son 7 semanas. Y después son 62 semanas. 7 semanas y 62 semanas. Ahora, si usted fue a la nocturna, usted sabe que 62 más 7 son 69, perdón, ya quiero poner mi revelación, 69 semanas. Si esas semanas las multiplicamos por 7, son 7 por 9. ¿Cuánto es 7 por 9, hermano? A ver, no son 54. ¿Cuánto es, hermano? 25, tampoco son 25. Se me hace que usted no fue a la nocturna. Son 63. ¿Cuántos llevamos? 6. Ahora, 7 por 6, 42. Más 6, 48. Quiere decir 483 años. Si usted va a la historia, usted va a descubrir, métase a Wikipedia, póngalo en el buscador de Google o de Firefox o en el que usted use, menos a la red oscura, ahí no se meta usted porque ni usted ni yo tenemos nada que hacer en esas cosas sucias. Pero métase a cualquier buscador de internet y ponga la fecha en qué año edificó Nehemías y Esdras la ciudad de Jerusalén. Y va a ser asombroso lo que usted va a encontrar, porque se calcula que en el año 487 Nehemías regresa a Jerusalén y empieza a construir. Quiere decir, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Nehemías y Esdras son contemporáneos en diferentes lugares, pero cada uno estaba cumpliendo con su parte en la profecía que Dios tenía en todo ese tiempo. Quiere decir que a pesar de que Israel estaba en Babilonia, había un buen grupo de profetas contemporáneos hablándole a Israel. Y eso habla del enorme amor que Dios nos tiene. Porque precisamente estas 69 semanas que corresponden a más o menos 400 años, 440 años más o menos, es el tiempo en que se quedó el silencio hasta que aparece el Señor Jesús. Y entonces dice: se tornará a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Dice versículo 26 y 27. Y después de las 62 semanas, se quitará vida al Mesías, y no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, será el desolar, y esto hasta una entera consumación, y derramaráse la ya determinada sobre el pueblo asolado. Ahora, le di una cápsula de años, porque
Esto hay que sentarse a estudiar por qué cada parte. Pero no es mi tema. Mi tema es la última semana, que es lo que habla el verso 26. Entonces, ahora, si le queda alguna duda, pregúntele a su pastor. Pregúntele. Es muy interesante estudiar la palabra de Dios. Solo quiero abrirle el panorama de que la profecía es para prepararnos, no para atemorizarnos. La profecía es para preparar nuestra vida, nuestro corazón. Ahora, ya hablamos de 69 semanas. Quiere decir que queda una semana. Ahora, estamos hablando de una semana de años, donde estamos hablando número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6 y número 7. Porque estamos hablando de que un día corresponde a un año. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer primero el 27, por favor, y después leemos el 26, para que así pueda ser entendible. Dice la palabra: y en otra semana confirmará el pacto a muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Aquí dejémoslo. Y después, y a la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Quiere decir, Jesús comenzó su ministerio a los 30 años de edad. Y Él caminó 3 años y medio durante esta tierra, hasta que a los 3 años y medio Él murió en la cruz del Calvario. Por eso dice la profecía: y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Quiero regresarme al versículo 26 para confirmar esto. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y no por sí. Quiere decir que a la mitad de la última semana es cuando Jesús muere, y como dice la profecía, se quitará la vida al Mesías y no por sí. Ahora, si estamos hablando que Jesús murió en la cruz del Calvario a los 3 años y medio de su ministerio, de la última semana, quiere decir que para que se cierre el ciclo de las 70 semanas, hace falta 3 años, 3 y medio años. Ahora, ¿sabe a qué corresponde esos 3 años y medio? Corresponde a la tribulación. Porque dice la palabra profética: y el pueblo de un príncipe que ha de venir, fíjese lo que dice, ha de venir. Y dice la profecía: destruirá a la ciudad y el santuario. Cuando Daniel profetizó esto, Jerusalén estaba destruida. Cuando Daniel profetizó esto, Daniel estaba en Babilonia y él sabía que Jerusalén estaba destruida.
Pero en esta profecía Dios le dice a Daniel: van a regresar después de 70 años, porque les dije que 70 años iban a ser castigados por su idolatría, y después de los 70 años voy a permitir que vengan y reedifiquen otra vez la ciudad y otra vez el santuario. Y es cuando toca el corazón de Nehemías, que era el copero de Ciro, y le dice: Ciro, ¿por qué estás triste? Y entonces Nehemías, si tú lees el libro de Nehemías empieza a decirles que mi ciudad está destruida, las puertas del templo están destruidas. Y dice que entonces el corazón de Ciro fue tocado, porque Dios le habló que le diera la oportunidad de que fuera con gente del pueblo a reconstruir la ciudad. Pero en esta profecía, al final de los tiempos, dice que va a subir un príncipe, ha de venir y destruirá la ciudad y el santuario. Con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamiento. ¿De quién está hablando? Está hablando del anticristo. Porque en estos 3 años y medio el anticristo va a gobernar sobre esta creación. Y dice en el versículo 27: y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y entonces mire lo que dice: después, con la muchedumbre de las abominaciones, será el desolar, y esto hasta una entera consumación, y derramarásela ya determinada sobre el pueblo asolado. O sea, hermano, desde hace 2500 años Daniel profetizó sobre lo que va a haber en Apocalipsis. Jesús, durante su ministerio terrenal, también lo profetizó. Pero hay algo que se nos está escapando de todo esto. Que en todo esto que Daniel profetizó y que Jesús profetizó, hermano, precisamente lo que Jesús enfatizó fue en la preparación para lo que va a suceder. ¿Sabe qué se nos está olvidando? Hablar de que necesitamos estar preparados, porque no todos nos vamos a ir. Jesús lo enfatizó, Jesús lo estuvo diciendo durante todo su ministerio. Jesús enseñó y enfatizó: no todos se van a ir en el arrebatamiento. Mateo capítulo 25. Mire, acompáñenme. Mateo capítulo 24 primero. Vamos primero a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Versículo 12. Mateo 24, versículo 12. Lo voy a leer. Un día le cayó agua a mi computadora y hay letras que ya no las marca. Dice la palabra de Dios, Mateo 24, 12. Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se enfriará. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué? Se enfriará. Hermano, ¿sabe cuál es la palabra clave cuando hablamos cuando hablamos de prepararnos? Es de arrepentirnos. La palabra clave para la preparación,
para estar preparados en nuestro presente se llama arrepentimiento. Y para eso vamos a Mateo capítulo 25, por favor. Mateo, sí es cierto, si no me sirve la M, pues no voy a poder. Ok, Mateo capítulo 25, acompáñeme hermano, ahora sí, pues deje la pancita y el café y el pan a un lado y abra su Biblia, por favor. Mateo capítulo 25, versículo del 1 en adelante, dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y las 5 de ellas eran prudentes y las 5 eran fatuas. Las que eran fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor: he aquí, el esposo viene, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Y las fatuas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: porque no nos falte a nosotras y a vosotras, id antes a los que venden y comprad para vosotros. Y mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas respondiendo él dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Jesús enfatizó continuamente en sus enseñanzas que no todos nos vamos a ir, que no todos nos vamos a ir en el arrebatamiento. Uno se encuentra con mucha gente que nos dice: hermano, pero es que yo por fe me voy. Ok, qué bueno que tienes fe, pero dice Santiago: ¿tienes obras? ¿Tienes obras? Déjame explicarte por qué. Todos nosotros tenemos un hombre viejo. Ese hombre viejo tiene una característica: el odio, las tinieblas y la muerte forman parte de nuestra estructura espiritual. Esto no es algo que tú quieres o que yo no quiero, no. La vida no se trata de lo que nosotros queremos. La vida se trata de entender que tú y yo fuimos colocados en esta tierra para hacer elecciones. Y en estos últimos días Jesús lo enfatizó, que por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se enfriará. ¿Qué quiere decir? Que el odio, la muerte y las tinieblas están creciendo de manera desproporcionada. Tú lo puedes ver. Es más, no necesitas verlo, velo en tu propia persona, velo en tu propia conducta, verlo en tu propia manera de actuar. Cualquier detalle insignificante levanta la furia dentro de ti. Cualquier detalle insignificante hace que la furia brote de ti, que el enojo, que la ira, que la inconformidad. Estás pensando en divorciarte, estás pensando en irte de tu casa, estás pensando en abandonar todo. ¿Sabes por qué? Porque estas emociones furiosas en tu interior están ahí. El punto no es que sepas que están ahí, el punto es que estás dispuesto a hacer. ¿Sabes por qué? Porque lo que Jesús nos está diciendo es que tú puedes creer en Dios. Dice Tesalonicenses que también los diablos creen y tiemblan. Porque no se trata de creer en Dios, porque para caminar con Dios usted tiene que entender que hay un precio que se tiene que pagar. Que para caminar con Dios tengo que estar dispuesto a pagar un precio. Porque puedo, le dicen las vírgenes prudentes a las fatuas: vayan a comprar. Vayan a comprar. Quiere decir
que hay un precio que pagar. Y hay una moneda circulante espiritual con la que tú puedes pagar. ¿Sabes cuál es? Tu carne, tu naturaleza carnal. Dice la palabra de Dios en esta parábola, si usted lo leyó, dice en el versículo 1, entonces el reino, no de la tierra, el reino de los cielos, es semejante a 10 vírgenes. Ahora, si usted lee Apocalipsis 14, pues, hermano, hay tantos ríos de vida a través de los cuales estudiar. Si usted lee Apocalipsis 14, dice la palabra de Dios, y yo me paré y vi sobre el monte de Sión 144,000 que estaban y que tenían el nombre de su padre, el nombre escrito de su padre en sus frentes. Y oí una voz de muchas aguas, y escuché el sonido de un gran trueno, y oí a muchos tañedores de arpas que cantaban y entonaban un canto que nadie podía aprender. Y dice más adelante, estos son los que son vírgenes porque siguen al Cordero por donde quiera que fuera. En otras palabras, estos eran 10 vírgenes que habían estado peleando. ¿Cuándo sucedió? No lo sé, pero dice que 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran fatuas. ¿Cuándo deja uno de ser prudente para convertirse en fatuo? Cuando dejas de pagar el precio. Cuando dejas de pagar el precio, cuando dejas de ofrecerte sobre el sacrificio, cuando dejas que el fuego del Espíritu de Dios empiece a apagar en tu interior, cuando dejas que las cosas del mundo empiecen a controlarte. Hermanos, es impresionante la falta de separación en muchos de nosotros. Es impresionante esa falta de santidad que estamos perdiendo. Pues es que fulano lo hace, es que el pastor fulano lo hace, es que la pastora fulana lo hace, es que aquel pastor o aquella pastora lo hace. Hermano, ese es asunto de ellos. Tú no puedes fijarte en la vida de la gente. Tú no puedes observar ni los errores, ni los aciertos, ni lo que la gente hace. No, Pablo lo dice, pon los ojos arriba, pon los ojos allá arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. En otras palabras, no te olvides de presentarte como un sacrificio nuevo, vivo, santo, agradable a Dios. No te olvides, porque el día que dejas de ofrecerte, tu fuego se va a ir apagando. Y tu fuego se va a ir apagando de tal manera, hermano, que te vas a empezar a enfriar. ¿Qué es lo que el Señor le dice a la iglesia de Éfeso? Yo sé tus obras, yo conozco tus obras. Yo conozco que empezaste orando, empezaste ayunando, empezaste estando en mi casa, me buscabas con todo tu corazón, me buscabas con todo tu deseo, me buscabas y te empecé a bendecir. Y cuando te empecé a bendecir, empezaste a poner tus ojos en lo que yo te di y no en lo que tú tenías al principio. En otras palabras, mira, hermano, Dios le está diciendo: has dejado tu primer amor. Has perdido. ¿Qué es el primer amor? Es el fuego del deseo de la presencia de Dios. Ya no. Ahora nos preocupa tener dinero. Nos preocupa tener un carro. Nos preocupa tener una despensa, una alacena llena de despensa. Nos preocupa comer carne. Nos preocupan las hamburguesas. Nos preocupan los tacos. Y yo no digo que no. Pero eso no es lo primero en nuestra vida. Porque lo primero en nuestra vida debe de ser la presencia de Dios.
Lo primero en nuestra vida debe de ser el fuego de la presencia de Dios. En Apocalipsis, ahorita regreso, en Apocalipsis capítulo 2, bendito su santo nombre, es Barrahaya, es Sahaya. Versículo 5, le dice el Señor a la iglesia de Éfeso: recuerda por tanto de dónde has caído, en dónde te caíste, qué fue lo que hizo que perdieras el fuego de la presencia de Dios, qué fue lo que hizo que perdieras el deseo de la presencia de Dios. ¿Qué fue? ¿Se acuerda, hermano? Hace 30 años cómo eran nuestras iglesias. ¿Se acuerda hace 30 años? No tenían que decirnos, no tenían que estarnos obligando, no tenían, no. Porque ya estaba el fuego. Pero en los 90s, la hermana Hicks nos enseñó y dijo: les voy a decir lo que el Señor me dijo que va a hacer con todos nosotros. Va a quitar la tapa de nuestro inconsciente y va a salir todo lo que hay en nosotros. Y lo que decida hacer cada uno con lo que el Señor le muestre, de lo que salga de su corazón, va a ser la decisión de cada uno. Las 10 eran vírgenes, 5 eran prudentes y 5 eran fatuas. Déjeme regresar. No puedo regresar porque no me agarra la M. Mateo capítulo 25, versículo 2. Y las 5 de ellas eran prudentes y las 5 fatuas. Fíjese lo que dice el verso 3. Las que eran fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Déjeme, porque es acá donde voy a trabajar más ahorita. Diez vírgenes, o sea, empezaron a caminar en hermandad. 5 prudentes y 5 fatuas. Y dice en el versículo 3: las que eran fatuas, tomando sus lámparas. Ahora déjeme enseñarle algo. Las lámparas son nuestro cuerpo. Las lámparas son nuestro cuerpo. Tu cuerpo, mi cuerpo, el cuerpo de mi esposa, el cuerpo de mi hijo, el cuerpo de mi hija, el cuerpo de cada uno de los seres que corren en este planeta. Pero dice que las fatuas no tomaron consigo aceite. El aceite en el tabernáculo se encontraba en el candelero. El aceite en el tabernáculo se encontraba en el candelero. ¿De qué nos habla el candelero? De la palabra de Dios. Entonces, ¿con qué comparan la palabra de Dios? Con luz. Pero déjeme hacerle la pregunta. El aceite no prendía por sí solo. El aceite necesitaba fuego para prender sobre el candelero. ¿De dónde era traído el fuego para encender las lámparas del candelero? ¿De dónde era?
del altar, ¿qué? De los sacrificios. En otras palabras, vuelvo al punto. ¿En qué momento las fatuas empezaron a perder? Cuando dejaron de ofrecerse como un sacrificio. Hermanos, si usted es los que llega al culto después que empezó la alabanza, usted está perdiendo su fuego. Oh, smarra. Si usted es de los que llega a la iglesia a la hora de la predicación, usted se está apagando. Porque aunque llegue al templo, aunque dé su ofrenda, aunque pague sus diezmos, el odio de su corazón brota y en lugar de ser un sacrificio, se convierte usted en un juez de los hermanos, de los pastores, del movimiento, de sus vecinos, de su esposo, de su esposa, de sus hijos, de todos los que lo rodean. Usted se convierte en un juez. ¿Sabe qué le demuestra que su fuego se está apagando? Se vaya. Cuando usted empieza a criticar más a los demás, simboliza que usted no se está dando cuenta que se está dejando de preparar. Sí, hermano, déjeme hacerle una pregunta. Con mi esposa tenemos 30 años de casados. Hemos sido pastores matrimoniales desde hace 30 años. ¿Qué cree que no sabemos de la gente? ¿Qué cree que no sabemos de pecados de mucha gente? Y le hago la pregunta: ¿cree que saber los pecados de la gente me agrega estatura espiritual? Estoy equivocado. Porque lo único que agrega estatura espiritual es la luz de este candelero en mi vida. Porque el fuego de este lugar, con el aceite en este lugar, produce luz. En otras palabras, mira hermano, el fuego o es una bendición o se va a convertir en una maldición el día de mañana. Déjeme hacerle la pregunta. Vamos para allá. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 14. Apocalipsis, capítulo 20, versículo, desde el 11 vamos a leer. Apocalipsis, capítulo 20, vamos a leer del 11 en adelante. Dice así la palabra de Dios: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Hace 8 días, yo no sé si usted, qué es lo que usted ve en las redes, pero una de las bendiciones en este tiempo de cuarentena es que uno puede escuchar a muchos pastores. Me impresiona escuchar es un amigo mío en Chalco, Juan César, hermano Lorencés en Veracruz, hermano Enrique Pinedo en Zacatecas, a la hermana Alicia en Ecatzingo, al hermano Ángel Cervantes en Pachuca, de los que tengo agregados, a la hermana Sátoco de Gilgal. Y hay alguien que también ya está usando estos domingos para subir una reflexión, y me refiero a la hermana Esparza. Ella graba algo que se llama Una voz en el camino. Y ella hace 8 días, el domingo, decía algo muy interesante. ¿Qué es el infierno? Y es una pregunta muy interesante. Y entonces ella dice: el infierno es un lugar de reciclaje. El infierno es un lugar
El infierno es un lugar donde el alma de las personas está siendo purificada, está siendo purgada, esa es la palabra. ¿Qué quiero decirle con que está siendo purgada? Ok, déjeme decirle, todos nosotros en nuestro interior tenemos odio, tenemos muerte y tenemos tinieblas. Déjeme entonces decirles, gloria a Dios por lo que nos está enseñando. Déjeme compartirle. El fuego. Ahorita lo estamos viendo como juicio. Porque el infierno es el lugar donde está siendo purgada el alma de quienes no quieren aceptar a Jesucristo como su Salvador, de quienes no quisieron entregarle su vida al señorío y al gobierno de Cristo. Entonces, el infierno, ¿qué está haciendo el infierno? Está sacando de ellos el odio, la muerte y las tinieblas. ¿Para qué? Déjeme ponérselo de esta manera. Odio, muerte y tinieblas. ¿Qué es lo que hace el fuego del infierno? Saca. ¿Para qué? Para que la persona aprenda a bendecir, a glorificar y a magnificar a Dios, porque Él es digno de ser glorificado. Eso es lo que hace el infierno. Pero el pasaje que estamos leyendo dice que después del juicio del trono blanco, dice que el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Ahora, el infierno, este es el lago de fuego. Dice que el infierno, la muerte, en otras palabras, toda la gente va a ser lanzada al lago de fuego. Déjeme explicarle la diferencia. El infierno era un lugar para el alma. Era un lugar para el alma. El lago de fuego va a ser para el cuerpo, para el alma, para el espíritu y para la voluntad. En otras palabras, van a ser lanzados así como estamos y van a ser lanzados allá. ¿Por qué? Porque rechazaron el fuego que transforma. Por eso las fatuas, cuando van y compran, dice que en eso se oyó la voz del esposo. Venid, salid, porque viene el esposo, salid a recibirle. Y entonces se levantan las prudentes, preparan su lámpara y entran a las bodas. Y las prudentes se quedan fuera, porque dice la palabra de Dios. Y las fatuas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: porque no nos falte a nosotras y a vosotras, id antes a los que venden y comprad para vosotras. Y mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta.
Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas respondiendo él dijo: de cierto os digo, no te conozco. El viernes que platicaba con ustedes, el jueves en la noche que preparaba la predicación, mi corazón se quebró. Porque Moisés fue rechazado para entrar a la tierra. Dios le dijo: no vas a meter al pueblo. Y lo leíamos al final en Deuteronomio, cuando Moisés le dice: oh, nos estás empezando a mostrar tus grandes y maravillosas obras, Señor. Déjame pasar. Y le dice Dios: cállate, no me hables más de este negocio. Hermano, ¿qué es el fuego del infierno? Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30, versículo 33. Dice la palabra de Dios: porque Tofet ya de tiempo está disputada y aparejada para el rey, profunda y ancha, cuyo foco es de fuego y mucha leña, el soplo de Jehová como torrente de azufre la enciende. Tofet es el nombre del lago de fuego. Tofet significa un lugar cercado y limitado. En otras palabras, quien entra ahí no vuelve a salir. Osmarra ella. Qué increíble que el fuego del Espíritu de Dios puede venir a nosotros en forma de bendición o puede venir a nosotros en forma de juicio. Nosotros decidimos. ¿Sabe qué está pasando? Está pasando lo que el Señor profetizó. No está pasando nada más, no está pasando nada menos, no está sucediendo nada que haya escapado de la mano de Dios. Todo lo que ha estado pasando, Dios lo está permitiendo porque forma parte de su plan. Tú piensas que es tu esposo, tú piensas que es tu esposa, tú piensas que es tu hermano, tú piensas que es tu hijo, tú piensas que es tu papá, tú piensas que son los hermanos, tú piensas que es la gente. No, el problema no es externo, el problema del odio es algo que todos nosotros llevamos en nuestro interior y somos nosotros, cada uno de nosotros, los que decidimos qué estamos haciendo y qué vamos a seguir haciendo con esto que brota de nuestro corazón. Somos nosotros los que decidimos. Cuando el Señor manda situaciones donde sale este odio, donde siento la molestia hacia mi esposa o hacia mi hijo o hacia mi hija o hacia quien sea, cuando esta molestia sale, automáticamente viene Leviatán y me hace creer que es la gente. No es la gente. Soy yo, es lo que yo llevo dentro de mí y soy yo el que decido qué voy a hacer con esto que brota de mí. Voy a correr a los pies, voy a correr al fuego de Dios, voy a correr al fuego de su Espíritu.
Y me voy a postrar y le voy a decir: consúmeme, Señor, perdóname por odiar, perdóname por estar molesto, perdóname por estar enojado, perdóname, Señor, por favor, cámbiame, transfórmame, no quiero esto en mi vida. O simplemente vas a dejar de orar, vas a empezar a llegar tarde a la iglesia, vas a empezar a dejar de leer tu Biblia, vas a empezar a dejar de congregarte, y el mundo se va a despertar en ti. Porque hay una ley que dice: dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. O lo ocupa el fuego de Dios, o lo ocupa el fuego de tus deseos. No, es que, hermano, es que no me entienden. Y como no me entienden, entonces pues yo tengo que hacer eso porque no me entienden. Adelante, es tu decisión. Tú estás decidiendo. Y si tú crees que un cristiano no pierde su salvación, tienes que leer tu Biblia. Ezequiel capítulo 28, acompáñame por favor. Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Tú, querubín grande, cubridor, y yo te puse. En el santo monte de Dios estuviste. En medio de piedras de fuego has caminado. ¿Quién éramos esas piedras? Éramos usted y éramos nosotros en la eternidad. Lucero conoce este fuego, por eso lo usa, para sacarnos del propósito, para sacarnos de la voluntad, para que se enciendan nuestros deseos. Déjeme compartirle. Tú, querubín grande, cubridor, y yo te puse. En el santo monte de Dios estuviste, en medio de piedras de fuego has andado. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad. ¿Qué me enseña este principio, hermano? El juicio de Dios no llega de repente. Todos tenemos, déjame borrar esto. Todos tenemos una copa. Tú decides de qué la llenas. ¿La decides llenarla del odio? Es tu elección. Pero, hermano, si tú decides eso, prepárate para la tribulación, porque te vas a quedar. Y no porque te lo desee. Hermano, yo no sé la demás gente, pero tengo familia y la amo. Yo no quisiera que se quedara la tribulación. Hay gente que he apreciado y amado a lo largo del camino, pero yo no tengo ninguna injerencia para que se vayan o no en el arrebatamiento, ni mi propia familia. Mi esposa, la amo. Agradezco estos 30 años que hemos caminado. Amo a mis hijos. Dios sabe que los amo, que sería capaz de dar la vida por ellos. Que cuando escucho las noticias de una persona que se murió, de un doctor, de una enfermera que se murió, yo no sé usted, pero a mí me quiebra. Y si hay algo que en mi corazón lo anhelo, es que nadie se quedará. Se lo decía anoche al Señor. Yo quisiera que todos nos fuéramos, pero yo no puse las leyes ni las reglas. Las reglas las puso Dios. Y si usted no está dispuesto a pagar el precio, prepárese de la tribulación. Prefiero eso, y no que cuando llegue a la presencia del Señor Él me diga: ¿por qué no les dijiste? Prefiero que te enojes
y que te vayas a escuchar a otro pastor, que escuches que te va a ir bien, que te diga que todo está bien, que quizás quieras escuchar a otro pastor que apapache tu carne, que apapache tu pecado. Pero déjame decirte, ya no es tiempo, porque ya no hay tiempo, el tiempo se está acabando. El tiempo se está acabando y cada día, hermano, nos acercamos más al arrebatamiento. Y necesitas estar preparado, porque la profecía fue hablada, porque la profecía ha sido dicha. El Señor viene, prepárate. El fuego viene a nuestra vida porque Él sabe que estamos batallando, porque Él sabe que estamos peleando. Pero voy al punto. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tu contratación fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te arrojé del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín cubridor. Cuando una persona empieza a perder la luz y el fuego de Dios, sus ojos empiezan a ir hacia otra dirección. ¿Cuál? Cada quien sabe cuáles son las herencias que tú vienes arrastrando. Tú sabes las herencias de pecado que vienes arrastrando de tu familia. Quizás en tu familia no hay adulterio, pero hay matones. Quizás en tu familia no hay matones, pero hay rateros. Quizás en tu familia no hay rateros, pero hay alcohólicos. Porque todos venimos arrastrando una herencia que es la que está peleando porque quiere cobrar su precio en nuestras vidas. Esa es nuestra batalla. Lucero llenó su copa, llenó su copa, llenó su copa. ¿Cree que Dios no se ve? ¿Cree que el Padre no lo veía? ¿Cree que el Padre no lo observaba en el fondo de lo que había en él? Él era muy educado porque seguía haciendo su trabajo. Por fuera él seguía haciendo su trabajo, pero por dentro él ya era otro. Y ahorita se los compruebo. Dice: yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín cubridor. Enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Hermano, déjeme decírselo, no hay sabiduría fuera del fuego y de la presencia de Dios. No hay sabiduría para hacer decisiones correctas fuera del fuego y de la presencia de Dios. Cuando uno empieza a perder el fuego, uno empieza a dejar de ser sabio. Porque cuando uno deja de ser sabio, las emociones empiezan a moverse en nuestro interior. Las emociones nos empiezan a mover, nos empiezan a balancear, nos empiezan a tantear y empiezan a traer pensamientos, sentimientos y obras que no nos acercan a la cruz, que nos hacen pensar en alejarnos de la cruz, porque eso es precisamente el proceso. Hermano, aprendamos de los demás. Hermanos, todos, yo no sé a usted, pero he cometido errores garrafales a lo largo de mi caminar. ¿Y le puedo decir algo? Dios no puede ser burlado, porque he pagado el precio. Porque cuando Dios te empieza a llevar y tú empiezas a insistir en dejar de ser sabio, Dios te empieza a bajar, te empieza a bajar, te empieza a bajar, te empieza a bajar, y empiezas a perder muchas cosas. ¿Por qué? Porque fuera de Él, fuera de la cruz, no hay bendición, no hay satisfacción que pueda hacernos dichosos en nuestra vida. Dice la palabra de Dios: yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tu contratación, mire, ensuciaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti. ¿Qué hace el infierno? Saca.
¿Qué hizo el fuego de Dios? Sacó. ¿Qué es lo que sacó? Su odio, su muerte y sus tinieblas. Pero ¿sabes qué? No se quiso arrepentir. Porque esa palabra en medio de ti, en hebreo es keref. ¿Sabe qué es keref? Es el tronco de nuestro ser. De nuestro keref depende triunfar o ser derrotado. De nuestra keref depende, porque la keref es la que sostiene todo nuestro ser. Y la keref nos fue dada para bendecir al Señor. ¿Qué quiere decir? ¿Qué fue lo que hizo Dios con Lucero en el monte? Le dice: mira, Lucero, desde hace mucho tiempo te he estado observando. Mucha gente piensa, porque precisamente, les decía un día, lo aprendí del hermano Rodolfo Juárez, de la hermana Hicks, creo en la penúltima o antepenúltima convención que tuvimos con ella. Ella hablaba y decía algo relacionado con esto. Nosotros relacionamos el infierno de acuerdo a nuestras emociones humanas. Nosotros relacionamos el infierno como un lugar donde la gente se va a chicharrar, donde la gente va a sufrir, donde la gente va a ser atormentada, pero lo relacionamos de acuerdo a nuestro odio. Pero no, el infierno es un lugar de amor. ¿Sabe por qué? Porque en el infierno lo que se oye es la voz de la verdad. Yo soy Jehová tu Dios. Yo soy Jehová tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Esa es la voz del infierno. ¿Pero por qué es el infierno para la gente? Porque en su vida terrenal ellos nunca quisieron aceptar ni el gobierno ni la soberanía de Dios sobre sus vidas. Por eso, ser llevados a un lugar de donde no vas a poder salir es para purgarte. Por eso, después del juicio del trono blanco, viene Tofet, que es el lugar a donde va a ser arrojado el lago de fuego, la muerte y el infierno, y toda la gente que esté ahí. ¿Y sabe cuál va a ser la característica? Que toda la creación de la tierra y de todos los universos los van a poder ver, porque no van a poder salir de ahí. ¿Por qué? Porque es gente que en su vida terrenal internamente despreciaron. Dios le dijo a Lucero: Lucero, has pecado, has ensuciado tu santuario, has contaminado tu santuario haciendo lo que no debes de hacer. ¿Sabe qué hizo? Lo que hace mucha gente cuando le dices que está mal. Se paran y todavía levantan la cabeza. ¿Qué me van a hacer? ¿Qué me vas a hacer si yo sé la vida de fulano, si yo sé la vida de mengano, si yo sé la vida de perengano? ¿Qué me vas a hacer? Y le dice el Señor: voy a sacar lo que hay dentro de ti. Mira, en tu querer no hay amor, en tu querer hay odio. Un odio que yo no planté, un odio que tú dejaste crecer, un odio que tú dejaste que te ensuciara, que te contaminara. Porque nunca habló con Dios, porque nunca tuvo el valor de pararse delante del Señor y decirle: Señor, me empiezo a sentir incómodo con el lugar que yo tengo. Empiezo a sentirme incómodo con el lugar en que usted me ha colocado. Empiezo a sentirme mal por el lugar donde usted me ha asignado, Señor. No. ¿Qué hizo Adán? Nada. Por eso dice Apocalipsis 2:5: mira de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no, así lo dice, vendré presto a ti y quitaré. ¿Qué quitaré? El fuego. Quitaré el fuego que había en ti y te dejaré caminar en el fuego de tus deseos, y te dejaré que camines para que hagas lo que tú quieras. Pero tarde o temprano nos vamos a encontrar. Hoy quiero ser tu Salvador. Si no te arrepientes,
el día de mañana que estés delante de mí, voy a ser tu juez. Pero de que vamos a estar delante de Él, dándole cuentas, lo vamos a hacer. Por eso le digo, se paga un precio. Muchos han tenido en su mente creer que el simple hecho de venir a la iglesia va a hacer que Dios se convierta en un siervo y que yo así sentado en mi lugar, el Señor haga todo mágicamente. No, hermano, es trabajo. Y una de las cosas que la hermana nos enseñó a lo largo de su caminar es que el caminar con Dios es un trabajo en el que se paga un precio. Hermano, porque aún en esta jornada terrenal es un reciclaje. ¿Sabes por qué es un reciclaje? Porque cuando Él crea una situación, lo que sale de mí es mi odio. ¿A través de qué sale mi odio? Mi odio sale a través de malos pensamientos, de adulterios, de fornicaciones, de homicidios, de hurtos, de maldades, de engaño, de injurias, de desvergüenzas, de ojo maligno, de soberbia y de insensatez. Así sale mi odio, así sale tu odio. Quiere decir que todas las situaciones que Dios está creando es para que corras. Él ya sabe lo que hay dentro de nosotros. Él ya sabe todo este odio que cada uno de nosotros llevamos. Mire, para terminar esta mañana, hermano, no era por aquí el tema, pero bueno, nos fuimos por acá. Ojalá ya en la tarde continuemos y el Señor no nos lleva por otro lado. Daniel, por favor. Daniel, acompáñeme en esta mañana. Bendito es el Señor. Espero que le ayude esto que le estoy compartiendo, hermano. Daniel 11, verso 35. Daniel 11, 35. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y algunos de los sabios caerán. ¿Quién es un sabio? Todos los que hemos aceptado a Jesucristo en algún punto de nuestro camino. Todos los que hemos aceptado a Jesucristo en algún punto de nuestro camino. Dejo la introducción para la tarde. El nombre del Señor está formada de 4 letras hebreas. La Yud, la primera Hei, la Bau y la Hei. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, somos llevados a la sabiduría, porque el único sabio es Jesús. De allá en fuera no hay otro sabio. Y digo que es el sabio porque Él conoce el camino hacia el entendimiento, hacia el conocimiento y al final para ayudarnos a hacer elecciones prudentes. Todo camino empieza siendo sabios. Ahora, ¿cuál es la característica? Y la hermana nos enseñó que hay 4 esquinas. Y que en cada una de las esquinas hay algo que tenemos que aprender. La primera esquina es la esquina del pobre. Pobres. Pobres porque tú y yo por nosotros mismos no podemos mantenernos.
Dice la palabra que cuando David quiso hacerle casa al Señor, Dios le dijo a Natán: dile que él no me va a edificar la casa, que el que me la va a edificar es el hijo que salga de sus lomos. Y le empezó a hacer promesas a David, al grado que David va a reinar en el milenio en la tierra. Ahí están los versículos. Pero voy al punto. Cuando Dios le da todas esas promesas a través de Natán, dice que David viene a donde estaba la tienda, donde estaba el arca, y le dice a Dios: Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién es mi casa? Señor, yo no soy mejor que mis padres. Yo no soy mejor. He crecido. Este año cumplo 60 años, hermanos. Mi padre murió de 52. Y me tocó ver a mi padre cometer errores. Y en mi caminar también los he cometido. ¿Por qué sigue uno aquí? Ni yo mismo lo sé. Lo único que puedo decirte es que Jesús es el único sabio. Y hay una profecía que Daniel da. Y algunos de los sabios, dice que no todos, pero algunos de los sabios caerán algunos de los sabios caerán para ser purgados. ¿Sabe qué es purgar? Lo que le estaba diciendo hace rato. Para sacar el odio, las tinieblas y la muerte del Leviatán. Ser sabio no significa no caer. Ser sabio significa caer y correr al lugar donde hay remisión, porque hay una sangre todopoderosa, hay un río de sangre que sigue fluyendo, hay un río de sangre que cuando uno va a ese lugar y se arrepiente, ¿sabe qué sucede cuando uno se arrepiente, hermano? Empieza a generarse un nuevo fuego, un nuevo deseo, un nuevo anhelo, un nuevo deleite del nombre del Señor. Y entonces entiendo que tengo que irme a arrepentir para que el fuego vuelva a regresar, y vuelvo a arrepentirme y viene más fuego, y me arrepiento y viene más fuego, y me arrepiento y viene más fuego, y me arrepiento y viene más fuego. Y entonces mi camino se vuelve diferente. ¿Por qué? Porque soy el que lo estoy escogiendo. Por ello, uno tiene que aprender que hay un precio que pagar. Y ese precio es tu carne y es la mía. Hermano, el fuego precisamente tiene esa característica. Y la advertencia, que cuando tú dejas que el fuego del Espíritu de Dios se apague, hermano, vas a empezar a perderte. Te vas a empezar a perder en tus pensamientos, te vas a empezar a perder en tus propios argumentos, te vas a empezar a perder en tus propias emociones. Y cuando menos te des cuenta, vas a estar otra vez allá afuera. Y vas a empezar a decir: lo veo en las redes. Escucho a gente que dice: no, yo no tengo redes sociales porque no quiero enterarme de lo de la gente. Y sí, yo no me quiero enterar. Pero cuando veo, oro. Y le digo: Señor, ayúdalos a regresar.
La barca de Sión está sonando. El sonido de la barca de Sión nos está llamando a regresar, porque el tiempo se está acabando. Hermano, si nos morimos con el coronavirus o no nos morimos, hermano, si logramos pasar el coronavirus y volvemos a entrar a la normalidad y si volvemos a ir adelante, el punto no es ni ahorita ni mañana, el punto es entender, tengo que prepararme, tengo que preparar mi corazón. El día que Israel salió de Egipto, dice que Moisés les dijo, tengan todo preparado, el bordón en sus manos, los lomos ceñidos, sus pies calzados, porque esta noche es el tiempo de salir de aquí. Hermano, se acerca el tiempo de irnos, pero mientras llega hay que prepararse. Es que hermano, usted no sabe lo que yo he hecho. Hermano, es que usted no sabe dónde yo he caminado. Hermano, usted no sabe en dónde yo he estado. Yo te digo, y muchos de los sabios caerán a ser purgados, limpiados y emblanquecidos. ¿Quién eres tú? Es la sangre de Jesús. Es la sangre de Jesús la que hace su obra en ti. Es la sangre de Jesús la que hace su obra en tu corazón. Cierra tus ojos y oremos. Si tú me escuchas esta tarde por primera vez, déjame decirte que el fin se acerca. Pero Jesús nos dijo en su palabra que nos preparáramos, que así como uno se prepara para ir a una boda o a una fiesta, preparáramos nuestro corazón. Padre, en esta tarde, en el nombre de Jesús, aquí estamos todos nosotros presentándonos delante de ti. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a correr. Ayúdanos a clamar. Ayúdanos a arrepentirnos. Ayúdanos a que el fuego no se apague. Ayúdanos, ayúdanos. Ayúdanos a que este deseo de tu presencia no se apague en nuestro interior. Ayúdanos, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a correr. No me quiero quedar. No me quiero quedar. Ayúdanos, ayúdanos, Señor, ayúdanos. No
No nos queremos quedar. Ayúdanos a hacer negocios, ayúdanos a arrepentirnos. Ayúdanos en este tiempo, por favor. Ayúdanos teniendo misericordia de nuestras vidas. Ayúdanos, por favor, en este tiempo. Ayúdanos, Señor. Te ruego por tu pueblo, te ruego por los que nos escuchen y vean en este tiempo. Le ruego por su pueblo, le ruego por los hermanos de este lugar, por los hermanos que están esta tarde acompañándonos, Señor. Le ruego, Señor, ayúdenos, ayúdenos. Ayúdanos. Nos ponemos en sus manos, Señor. Le ruego por su pueblo, le ruego por todas nuestras familias, por aquellos que no lo conocen como Salvador, por aquellos, Señor, que se han resistido a creer por nuestro mal ejemplo también. Si hemos sido piedras de tropiezo para alguien en nuestra familia, perdónenos. Si hemos sido piedra de tropiezo para que no caminen algunos de nuestras familias, perdónenos. Ayúdenos, ayúdenos, ayúdenos. Somos ovejas de su prado, Señor. Somos ovejas. En esta tarde nos ponemos en sus manos. En esta tarde ponemos nuestra vida y la vida de nuestra familia. Le ruego por la vida de mi esposa, le ruego por la vida de los hijos que usted nos ha prestado para ayudarlos a caminar en este tiempo. Por la congregación donde nos ha traído, por los hermanos, Señor, que nos bendicen y nos han estado bendiciendo a lo largo de este tiempo. Por su pueblo, Señor, le rogamos por todos nosotros, por la salud de nuestra madre, Señor, la hermana Esparza, por la sabiduría a los hermanos Juárez, por su fortaleza hacia todos nosotros como su pueblo, por nuestros doctores, Señor, por los doctores, por las enfermeras, por aquellos familiares, Señor, que están perdiendo a su familia. Por favor, tenga misericordia de nosotros en este tiempo. Nos ponemos en sus manos en esta tarde, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, Señor. Y bendigo a su pueblo. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre de Jesús.